Conceptos acerca de la pedagogía problemática. Entre ellos encontramos el modelo pedagógico, el que es una construcción teórico-formal fundamentada científicamente y que se ajusta a la realidad pedagógica. También está el problema, el cual es un interrogante o pregunta sobre algo que no se conoce en el momento. Pedagogía problemática, que es la concepción didáctica orientada a la investigación. Trabajo colaborativo es en el que interviene un grupo de personas con ciertas ideas para dar solución. El trabajo cooperativo es el que se da una distribución de tareas para apoyar un proyecto. Y la pedagogía es un conjunto de enunciados que pretenden orientar el quehacer educativo confiriéndoles un sentido. Con los lineamientos curriculares, la institución debe propiciar un clima de investigación científica. Los estudiantes deben construir su conocimiento y en las ciencias naturales las preguntas son más importantes que las respuestas. La formación científica se relaciona con tres aspectos relevantes, que son los fines, los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales se busca el desarrollo de la creatividad, acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico y tecnológico, desarrollo del razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia y la tecnología, fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, desarrollo del deseo de saber y de iniciativa personal frente al conocimiento, la comprensión básica del medio físico, la asimilación de conceptos científicos. Los objetivos específicos buscan desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la experimentación, el uso de la formación científica y la apropiación del lenguaje duro de la ciencia y la tecnología. Y los fines están relacionados con 4 grados. El fin de 5º grado es la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados. Fin 7º, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y el fomento a la investigación. Fin 9º, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. Y el fin 13º, la promoción en la persona de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología. En los fundamentos tenemos a Mashmutov. Él creó el modelo para la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sistema didáctico a partir de la enseñanza problemática en la década de los 60 y 70. A esta metodología la llamó enseñanza problemática. Allí la define como la actividad del maestro encaminada a la creación de un sistema de situaciones problemáticas, a la exposición, explicación y a la dirección de la actividad de los alumnos en la asimilación de conocimientos nuevos. Por eso se puede decir que la enseñanza problemática consiste en lograr que en las diferentes formas de clases los estudiantes, guiados por el docente, sean capaces de comprender los problemas de la realidad objetiva, introducirse en el proceso de su investigación y solución y como resultado aprender a adquirir de forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos problemas. Mashmutov nos dice que hay un estado psíquico de dificultad intelectual que surge en el hombre cuando en el problema que está resolviendo no puede explicar un hecho mediante los conocimientos que tiene. Por ello es importante resaltar que la enseñanza problemática no consiste únicamente en la aprehensión del conocimiento científico, sino que constituye un proceso metodológico en el que el estudiante aprende a producir ese conocimiento, desarrolla su capacidad intelectual, activa su creatividad e interés por la búsqueda de conocimientos y aprende a sortear dificultades y problemas propios de su cotidianidad desde el enfoque que supera su óptica formal. Aspecto por destacar en los fundamentos son las bases. Estas bases están integradas por bases filosóficas, bases pedagógicas y bases psicológicas.
Las bases filosóficas se encaminan en la teoría marxista-leninista. Allí nos dice que el principal fundamento filosófico de la enseñanza problemática es la contradicción como fuente y motor del desarrollo. Resolver un problema es solucionar la contradicción que manifiesta no solo la dificultad que se debe superar, la dinámica de lo conocido y lo desconocido, sino que refleja y proyecta el camino de solución y con ello la propia superación dialéctica del problema. En las bases pedagógicas nos hablan de una conversación heurística. El contenido de la enseñanza reflejado en los programas de estudio respecto a las ciencias puede ampliarse o adecuarse, pero si los métodos de enseñanza no propician al máximo la actividad intelectual de los estudiantes para el aprendizaje y para aprender los contenidos por sí solos, estos no van a dar resultados cualitativamente superiores. Por último, las bases psicológicas nos hablan que es importante distinguir las particularidades psicológicas que caracterizan la personalidad del estudiante. Por ello, los docentes deben conocer los fundamentos psicológicos que les permitan comprender y atender a los estudiantes a partir del conocimiento de la dialéctica entre lo interno y lo externo en el aprendizaje, entre lo individual y lo social. Una situación problemática se define como el momento inicial del pensamiento que se encuentra o se crea para el cual el estudiante no tiene respuesta a la interrogante formulada, pero siente que puede y debe hacerlo. En la siguiente caricatura podemos observar un ejemplo de cómo se puede abordar la situación problemática en el aula de clase. La situación problemática se presenta de diferentes maneras. Comparación entre dos objetos, fenómenos o procesos que pueden generar dos o más opciones. Situación cuyo contenido está basado en dos puntos de vista opuestos, pero parcialmente aceptables o verídicos que dependen de sus contrarios, se complementan. También están las situaciones en las que se manejan dos criterios opuestos sobre un tema, de los cuales el acertado es aparentemente erróneo. Y al finalizar, las situaciones basadas en relaciones causa-efecto, en las que la causa puede transformarse en efecto y viceversa. La situación problemática tiene dos aspectos básicos, el conceptual y el motivacional. El primero refleja la contradicción y el segundo la necesidad de salir de los límites del conocimiento que impiden resolver ese problema. Estos tipos de situación-problema son la no correspondencia entre los conocimientos y las exigencias de la tarea a resolver, la contradicción entre lo teórico y la posibilidad práctica de su solución, la contradicción entre los conocimientos y las nuevas condiciones de aplicación, y la contradicción entre lo conocido y lo desconocido. El problema del docente se ve reflejado en el manejo que hace de la situación problema y de la forma como plantea su planeación, así como la motivación, desarrollo y evaluación del proceso educativo. Sus elementos fundamentales están dados por lo conocido y lo desconocido. Orienta al alumno hacia lo que hay que buscar. En ello se da la contradicción que refleja la situación problemática asimilada por el estudiante, representando en este sentido lo buscado por el estudiante, ya planteado por el docente. Sus elementos fundamentales están dados por lo conocido y lo desconocido. El material y conocimiento del docente que vincula la contradicción esencial del proceso con el material docente y los conocimientos estudiados anteriormente, y relacionar la situación problema del estudiante para que éste estimule su propio desarrollo y facilite la interiorización de los procedimientos que emplea y su control. La tarea problemática surge del problema docente, cuando lo desconocido se convierte en lo buscado y los estudiantes quieren llegar a lo encontrado, debiendo reunir las siguientes condiciones: presentar una dificultad que requiera investigación, ser novedosa y atractiva para estimular el deseo de solución, tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes,
La tarea es el factor fundamental de la búsqueda cognoscitiva. La pregunta problemática se muestra como un proceso de centrales en la cadena de razonamiento lógico. Su solución tiene carácter heurístico, conduce a encontrar lo nuevo, expresando de forma concreta la contradicción entre los conocimientos y los nuevos hechos, conduciendo a la reflexión del estudiante en la búsqueda de un conocimiento nuevo. Lo problemático no es duda exactamente, sino concientización de la necesidad de lo desconocido. Es el estado emocional que debe lograrse en los estudiantes que posibilita el deseo de búsqueda. Es la expresión de la inquietud investigativa del hombre de ciencia, fomentando así la duda, la reflexión, la construcción y autorregulación del conocimiento. Según Rodríguez, existen tres tipos de problemas. Problemas no estructurados, los cuales no cuentan con un procedimiento definido para tomarlos. Los estructurados, que son repetitivas, rutinarias y cuentan con un procedimiento definido para tomarlos. Y los semiestructurados son este tipo de decisiones que parten del problema y que tienen una respuesta ya definida, proporcionada por un procedimiento que es aceptado. La metodología de la pedagogía problemática constituye un ejercicio de reflexión pedagógica para problematizar el aprendizaje, iniciando entonces desde un planteamiento de problema, que es la parte crítica, seguidamente de la formulación de proposiciones que permiten continuar con el proceso investigativo. Luego obtenemos el principio de triangulación, que es el que nos permite relacionar el contexto y los participantes, obteniendo la información requerida para el ejercicio pedagógico que se va a realizar. Encontramos la transcripción de los datos, que como su nombre lo indica, es la búsqueda de respectivas respuestas y socializaciones. Acá es donde se aplican los métodos y las técnicas de investigación. Y el análisis e interpretación, que es la parte hermenéutica, donde se analiza la información y se da una respectiva conclusión. Teniendo en cuenta de que aquí se parte desde una relación entre la comprensión, la explicación y la interpretación de cada una de las ideas y de los problemas y respuestas que puede dar cada uno de los entes que están participando. Exposición problemática. Basado en el principio comunicativo y construcción del proceso educativo, es un análisis de un problema en el cual se tiene elementos principales como lo son la comunicación, la participación y construcción del conocimiento, sin dejar atrás las necesidades o realidades del contexto. Permite un enfoque humanista y constructivista porque propicia la reflexión y la gestión del conocimiento centrado en el diálogo entre el docente y el estudiante, con el fin de no solo solucionar esos primeros problemas, sino de seguir incentivando a la formulación de nuevos interrogantes. La búsqueda parcial se basa en que el aprendizaje está enmarcado en la reflexión, la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, donde el estudiante se motiva y se interesa por tener nuevos interrogantes o problemas para poder solucionar. A esto también le llamamos que son aquellas tareas o aquellas asignaciones que se dejan dentro de la escuela, pero para verlo un poco más allá se busca que el estudiante esté interesado en aquello que está investigando para así luego poderle compartir a sus semejantes lo que ha podido encontrar y lo que ha podido buscar sobre aquella información y así tener y entablar una conversación un poco más interesante. La conversación heurística es un diálogo donde se dan a conocer los resultados de investigaciones o búsquedas parciales. Es un espacio de reflexión colectiva donde se da la construcción del conocimiento. El docente es el mediador y las preguntas se van orientando en un proceso de razonamiento para que los estudiantes tengan la oportunidad de ir participando, dando a conocer así sus opiniones y se puedan lograr los objetivos de aquel encuentro. El método investigativo es la articulación de la investigación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es un escenario con problemas para resolver que permiten el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que le van a permitir al estudiante convertirse en un sujeto pensante que se inquieta por saber sobre su realidad y de una u otra forma se permita la construcción del conocimiento de una forma transversalizadora. Técnicas de trabajo en equipo. Se pueden implementar el TAI, que es el que combina el trabajo cooperativo con el aprendizaje individualizado. Es decir, el trabajo cooperativo es el que se realiza entre varias personas, la socialización de ciertas ideas para así dar solución a la problemática o pregunta. Y estos dos combinados se conoce como el TAI. También encontramos la tutoría entre iguales, que como su palabra lo indica, es la colaboración entre iguales o semejantes que basado en la creación de parejas con una relación asimétrica y asimismo con un objetivo en común y que se logra a través de un marco de relación planificada por el profesor. También encontramos el TGT, que es la importancia del juego. Aquí pues este fue implementado o desarrollado por el profesor Robert Slavin de la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Desarrolló pues esta técnica en la cual consiste que después de cada unidad estudiada, los alumnos compiten en torneos que se realizan y tratan sobre la materia que se estudió o se ha realizado. Y de esta manera involucrar a los niños o estudiantes el gusto por el estudio. También encontramos el rompecabezas, que esta técnica permite fragmentar los conceptos. Con ella se busca el hecho de no basar la explicación de una idea personal, sino que más bien en la de un grupo, ¿sí? A manera general. Y así de esta manera facilitar la interacción de las personas tímidas e inseguras. También están las estrategias de aula. Entre ellas está la solución de problemas, que ofrece un protocolo a seguir, ¿sí? Es para seguir ciertos parámetros y así pues dar la solución en general. Y encontramos también la investigación, que es la que se establece según el problema. Es decir, corresponde a la articulación de la investigación científica como el proceso de construcción del conocimiento a seguir o a entender con la enseñanza y aprendizaje. En la actualidad es una exigencia que se implementa por parte del docente para que el estudiante, con sus experiencias previas ya vistas o ya analizadas anteriormente, comprenda mediante la investigación lo que ha aprendido durante todo el proceso y así sea más efectivo y fructífero. Podemos observar ahora algunos ejemplos de cómo se va a plantear dentro de una planeación pedagógica lo que es la pedagogía problemática. Observamos 8 pasos importantes que son la formulación de las preguntas, el análisis de la situación, la recopilación de la información, las posibles soluciones que se pueden dar dentro del contexto, la planificación y el diseño de construcción a la solución, la evaluación, la elaboración de informes y lo último, que es donde se da a conocer el proceso seguido de los resultados obtenidos. Como ya se había mencionado dentro de la metodología, es la relación que hay entre la comprensión, la explicación y la interpretación de cada uno de los datos analizados. Un ejemplo para trabajar lo que es esta pedagogía problemática dentro del aula sería iniciando entonces por organizar la planeación pedagógica
donde encontramos la identificación de la actividad de aprendizaje, que serían los datos importantes para contextualizar lo que se va a trabajar, el propósito de la actividad, que son los objetivos, la competencia y los logros a desarrollar en cada uno de los estudiantes. Luego obtenemos otro ejemplo, que es la implementación de la investigación como estrategia pedagógica, donde se parte de igual forma de los datos de identificación, luego los indicadores de logro, los temas para investigar, el tiempo requerido para desarrollar cada una de estas actividades, y luego inicia dando un rol a cada uno de los estudiantes que van a participar. De hecho, se van organizando en grupos donde se puede implementar lo que es las comunidades de indagación para dar el desarrollo de las habilidades más importantes, y que cada uno de los estudiantes que estén conviviendo puedan aprender a respetar las palabras, que se hagan los grupos de investigación, las lluvias de preguntas, las lluvias de ideas, donde se partan de ejes problemáticos para así desarrollar esa parte crítica en cada uno de los estudiantes, haciendo preguntas formuladoras, y luego sí se va siguiendo el proceso de investigación, como es el planteamiento del problema, la selección de datos, las técnicas o los métodos que se van a implementar, y que cada uno de los estudiantes tenga un rol importante para que así tome interés dentro de lo que se va a estar trabajando y el hilo conductor que se quiere lograr en cada uno de los encuentros.